Vamos al Génesis, capítulo 1, versículo 31 y Génesis 2.1. Son dos versículos continuos. Y vamos a ver cómo el Señor, desde antes de que nosotros viniéramos al mundo, ya había pensado cómo darnos un reposo poderoso en nuestras vidas. Un reposo abundante. Un reposo que muchas veces, por falta de fe, no disfrutamos. ¿Han oído bien? Hay un reposo que nos propone el Señor que por falta de fe no llegamos a disfrutar en su plenitud. Importante, ¿no? Vamos a ver cómo es ese reposo. Bueno, Génesis 1:31 lo conocemos muy bien, ¿no? Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero el capítulo 2.1 empieza diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Si ahora yo les añado otra pregunta, de todo lo creado por Dios, ¿cuál ha sido el mejor regalo para cada uno de ustedes? ¿Qué dirían? Caray, son listos. Vaya. Los miembros de esta iglesia están espabilados, han descansado bien, Es muy interesante porque a veces como que llegamos al sexto día y parece que cerramos el bloque. No. El Señor no lo había creado todavía todo. Quedaba lo más maravilloso por hacer todavía. ¿Y dónde lo encontramos? En el versículo siguiente. Seguimos leyendo del 2 al 4. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. Ahora sí. No la concluyó el sexto, la concluyó el séptimo. Y sigue diciendo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces, versículo 3, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Dos cosas hizo. Primero los bendijo y luego los santificó. Porque en él de toda la obra que había hecho, en él reposó. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es interesante, ¿no? Porque yo hasta hubiera alargado el capítulo 1 hasta aquí, ¿no? Hasta el 2.4 lo hubiera alargado y hubiera quedado como mucho mejor, ¿no? Finalizado el capítulo 1. Pero bueno, eso ya son cosas de teólogos. Nosotros nos vamos a ver, a indagar ¿qué tenía de maravilloso ese séptimo día de la semana? ¿Qué tenía de maravilloso ese día de la semana? ¿Será que él lo creó porque necesitaba descansar en él? ¿Dios necesitaba descansar en él? No. ¿O será que él, pensando en que sería una enorme bendición para nuestras vidas, lo creó y lo apartó, pensando en cada uno de nosotros, cómo nos regocijaríamos no con el sábado, sino con el espíritu del sábado? Presten atención. Si nos alegramos solo del sábado, cuidado. Pero si profundizamos en el espíritu del sábado, nuestra vida va a tener un sentido totalmente diferente y desde luego unos resultados totalmente diferentes. Según el relato bíblico que acabamos de compartir, que hemos leído, la obra cumbre de la creación la guarda Dios, ¿para qué? Para el último momento. Es el mejor de todos los regalos que está preparando, pensando en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace ese regalo tan especial, tan maravilloso? Pues como hemos leído, Él nos debía de aportar reposo verdadero, bendición y santidad. Y vamos a ir reflexionando en cada uno de esos conceptos, ¿no? Fijaros, cuando Dios le da
a Moisés, ahora que empezamos a estudiar esa linda historia del Éxodo, cuando le da los 10 mandamientos, se los escribe en las tablas de piedra. Hace una señal especial ¿en cuál? En el cuarto mandamiento. ¿Y qué es lo que le dice? Éxodo 28. Acuérdate del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Oye, cuidado, que este mandamiento es especial. Presta verdadera atención en él. De todos los 10 mandamientos, este tiene que ser recordado de manera especial porque va a ser un mandamiento bisagra entre Dios y su pueblo. ¿Qué tiene de especial? Fijaros, el acto de guardar ese día, el séptimo día de la semana, sábado, sería una señal de fidelidad y de reconocimiento ¿de quién? De nuestro Creador también y de nuestro Redentor. Vamos a ver, Éxodo 20, del 10 y 11, encontramos, fijaros aquí, algo maravilloso. Encontramos el nombre, el título y el dominio del autor de los 10 mandamientos. ¡Wow! Así que podemos decir que el sábado además es un sello especial de la identidad del que escribe ese mensaje de vida eterna para todo su pueblo. ¿Y qué encontramos en Éxodo 20:10 en adelante? Bueno, ahí tenemos en primer lugar su nombre, el Señor tu Dios, empieza narrando. Más adelante dice, ¿cuál es su título? El Creador. Y un poquito más adelante habla de su dominio. ¿Cuál es su dominio? Los cielos y la tierra. Ya tenemos ese sello de identidad maravilloso con el que el Señor quiere, de alguna manera, distinguirnos como un pueblo especial. Un pueblo que cree en ese dador de la vida, en ese creador de todas las cosas y en el sustentador de todas ellas, de los cielos y de la tierra. Ahora, si esto es así, ¿por qué hay tantas dudas entre el mundo cristiano? ¿Por qué hay tantos cristianos que se empeñan en decir que los sábados quedaron abolidos con Jesucristo? Han oído, ¿verdad? Igual que yo, una y otra vez, y dudan. Y algunos están como muy seguros de cuando dicen esto. Fíjense, busquen en sus Biblias cuál es el texto que normalmente ellos utilizan para pensar así acerca del sábado. Colosenses, capítulo 2, 16 y 17. Ahí encontramos ese pasaje con el que tropiezan en una mala interpretación. Y es bueno que sepamos cuál es la piedra de tropiezo a nuestros queridos hermanos que no saben ver o darle la correcta interpretación a la palabra de Dios. Tenemos que conocer nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 2, 16 y 17? Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Y esto lo van a usar una y otra vez. Claro, ¿cuál es el problema aquí? ¿Dónde está el error? Ellos creen que Pablo en este texto está hablando de los sábados como séptimo día de la semana, pero es que no es así. No es así. Pablo aquí está aludiendo ¿a qué? A las fiestas ceremoniales judías, a esos sábados anuales que muchas veces no recaían en el séptimo día de la semana o en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuáles eran esos sábados anuales? Bueno, pues eran los 7 días de asamblea santa que Dios había dado a su pueblo israelita, que estaba antes que el judío, a su pueblo israelita, y les dijo, estos serán los días que guardaréis, el primero y el último día de la fiesta de los panes
sin levadura. ¿Recuerdan? El día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, ese día que señalaba el gran juicio divino, ¿verdad? Y el perdón de los pecados de su pueblo. Y el primero y el último día de las fiestas de los tabernáculos. Si quieren saber más acerca de esos 7 sábados, que eran sábados que hablaban o recordaban al pueblo de Dios, señalando las cosechas, quién era su Dios sustentador, el Dios que la había liberado y sustentado a lo largo de toda su relación de liberación de Egipto, busquen en Levíticos capítulo 23. Ahí tienen detalle de todos estos sábados, que eran sábados de fiestas ceremoniales del pueblo de Israel, que no tenían que ver con los sábados del cuarto mandamiento. ¿Qué tiene a diferencia el sábado semanal? Es un sábado creado para beneficio perpetuo, y repito, para beneficio perpetuo del ser humano en una íntima relación con su Creador y también con su Redentor. Jesucristo mismo nos señaló el motivo por el cual Él había creado el sábado semanal. ¿Y qué es lo que había dicho? Marcos 2, 27, 28, lo conocemos muy bien. El sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Y por qué se llama a sí mismo el Señor del sábado? Porque Él lo ha creado. Y lo ha creado pensando en ti y en mí. Él no necesita ser adorado por ti o por mí en sábado. Pero Él sabe que cuando lo reconocemos a lo largo de toda semana en nuestro caminar, ahí recibimos bendiciones maravillosas. Ahí nuestra vida, cuando lo tenemos presente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento a cada momento, nuestras vidas están siendo santificadas con la presencia de su Espíritu. Nosotros no necesitamos, como pueblo de Dios, templos en los que allegarnos a la presencia de Dios. Cuidado, que eso quedó en el pasado. Ahora nuestras iglesias no son templos, son recintos que lo hacen santos, ¿qué es? ¿Qué hace de esta iglesia en este momento santo? Que usted y yo, que tú y yo, los que nos seguís, hasta desde vuestros hogares, lo que hace el lugar santo es que antes de abrir la palabra de Dios, hemos orado porque Él sea presente con su Espíritu. El templo más maravilloso en el que quiere morar el Señor Jesús no es el templo más glorioso salido de manos humanas. Qué tristes templos son esos. Qué pobres templos son esos. El templo más maravilloso es tu vida, es tu corazón, es tu pensamiento. ¿Estás dispuesto a que Él santifique tu vida con su presencia? El séptimo día de la semana fue creado para recordar por la eternidad quién es nuestro Dios verdadero. Así lo expresa el profeta Isaías. Isaías 66, 22 y 23. Podemos leer, si queréis buscar conmigo. Profeta Isaías, capítulo 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Vuestra identidad será como eterna, lo ha prometido el Señor. ¿Y qué tiene de especial nuestro nombre? ¿Tiene algo de especial? No. Mi nombre no tiene nada de especial. A no ser que yo me identifique con el nombre de mi Creador y de mi Redentor. Ahora sí que tiene algo de especial. Porque Él le ha puesto un sobrenombre maravilloso. Hijo e hija de Dios. Amén. Sigue diciendo.
versículo 23. Estamos en Isaías 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Aquí no dice, y vendrán los judíos a adorar delante de mí, o los israelitas vendrán. ¿Vendrán quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los que le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal. Ahí estaremos de sábado en sábado por la eternidad. Es en los pasajes bíblicos de Isaías y de los demás profetas que encontramos algo maravilloso del sábado. Y es que el sábado es un sábado no solamente cristiano, sino que es además universal. Todas las naciones, todos los pueblos son llamados ¿a qué? Al reposo del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros, cristianos adventistas del séptimo día, vamos a transmitir a todas las naciones que no conocen de esas cosas? ¿Cómo vamos a transmitirles el anhelo, el deseo, el fervor de querer participar del reposo del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con estudios bíblicos quizás? Yo creo que va a necesitar algo más el Señor. No va a ser suficiente los estudios bíblicos. ¿Ven nosotros en nuestras vidas el reposo del Señor? No de sábado en sábado, no, sino a lo largo de toda la semana. ¿Ven otros el reposo del Señor en nuestras vidas? Que nos da paz ante la tribulación, que nos da seguridad en medio de la tempestad, que nos da la esperanza en medio de la desesperación del mundo que nos rodea. ¿Pueden observar otros esas cosas en nuestras vidas? Si Cristo, al terminar su obra de la creación aquí en la tierra, reposó el séptimo día, como hemos leído, también el viernes en que Cristo finalizó su obra redentora en la cruz del Calvario, exclamó: consumado es, consumado es. Y reposó en la tumba el día sábado, el séptimo día de la semana. Ese sábado semanal nos recuerda esos dos atributos maravillosos de Jesús, nuestro Creador y también nuestro Redentor. Hay quien piensa que el sábado semanal solo se dio al pueblo judío. Pues ya que estamos en Isaías, buscamos otro capítulo de Isaías, el 56, versículos 6 y 7. Nosotros no somos un pueblo exclusivo de Dios. Somos un pueblo significativo. Vale, sí. Un pueblo peculiar. Vale, está bien. Un pueblo llamado a ser santo. Aleluya. Ojalá sea así. Amén, amén y amén, ¿no? Que seamos un pueblo santo, ¿por qué? Porque la presencia del Señor todos los días nos transforma, nos purifica, da sentido a nuestras vidas, nos llena de gozo, nos llena de sentido en el caminar. Ante todas las dificultades del mundo, llena de sentido nuestro esfuerzo. ¿Y por qué? Porque dejamos de mirarnos el ombligo santo y empezamos a ver todas aquellas naciones que todavía no han sido alcanzadas, con nuestro testimonio personal. Estamos en momento de comisión de nombramientos, ¿eh? Gran momento para todas las iglesias. De hecho, en San Luis ya están hoy acabando, ¿no? Ya están poniendo fin a una semana que parece ser de grandes bendiciones y de grandes cambios. Oremos mucho por los nuevos líderes que tenemos a nivel mundial. Gran responsabilidad. Más de uno de ellos debe de estar temblando, ¿no? Como tembló Moisés, ¿no? Cuando sintió el llamado del Señor. Oye, te pongo delante de mi familia a nivel mundial. ¿Qué? Pero cada uno de nosotros, el Señor tiene algo preparado para nosotros. No tenemos que ir ni a San Luis, ni salir como grandes directivos de iglesias. No, 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 no. Desde allá donde estamos,
Él ya tiene un llamado para cada uno de vosotros. Así que estar atentos si os suena el teléfono el día de hoy con una llamada de vuestro anciano o de vuestro pastor. Porque en realidad no somos nosotros que os está llamando. Y sabéis, el Señor se sabe ya y se conoce todas las excusas. Creeros que el Señor es poderoso para usaros desde donde estáis. Es una cuestión de fe. Isaías 56, 6 y 7 dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. Mirad, ninguno de nosotros podemos servir al Señor si no amamos, ¿qué cosa? Su nombre. Y cómo me gusta esa pregunta, ¿no?, que salió en la escuela sabática en el día de hoy. Y cuando me pregunten a mí quién es tu Dios, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le diríamos cada uno de nosotros? ¿Estás preparado para contarle a aquel que pregunte acerca de tu Dios? ¿Estás preparado para decirle quién es tu Dios y cuál es su nombre? ¿Cuál es la imagen que tienes de tu Dios todopoderoso, del eterno, del misericordioso, del redentor, el que borra tus pecados, el que te perdona una y otra vez y no se cansa de perdonarte y es paciente contigo y además te promete el poder restaurador de tu vida? ¿Estás preparado para contar a otros quién es tu Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su carácter? Mirar, solamente podremos contarle a otros y amar el nombre de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial si hemos tenido una íntima relación con Él. Esto no lo podemos hacer con vidas de otros, o con testimonios de otros, o con milagros de otros. Tenemos que pedirle al Señor, confiadamente: Señor, haz un milagro en mi vida. Sigue diciendo: para amar su nombre y para ser sus siervos. Yo anhelo servirlo. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Si yo no anhelo servirlo, si yo no anhelo rendir mi vida en un pacto de fidelidad porque confío en que Él es fiel y verdadero en sus promesas, yo no le puedo servir. Yo no le puedo ser testigo al mundo. Yo no puedo hablar de las maravillas del nombre de Dios. Ahora, si hago estas cosas, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. ¿Quieres formar parte de esa casa de oración? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el sábado en nuestros días? ¿Qué valor le damos al sábado en nuestros días o cómo lo vivimos? Fíjense, si el sábado, cuando nos reunimos aquí en esta hermosa iglesia de Figueras, si en este sábado recordamos que Dios es nuestro creador, ¿saben lo que estamos haciendo en esta mañana entre todos? Y los que nos siguen también, si se quieren sumar a ellos, ¿saben lo que estamos levantando? Un monumento al Creador. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque venimos con gozo en el corazón, porque hemos sentido su presencia a lo largo de toda la semana. Y hoy levantamos el monumento en alto para alabarle y glorificar su nombre. No el nuestro, el suyo. Si verdaderamente creemos que además Él, en nuestro Señor Jesucristo, está borrando todos nuestros pecados porque Él ha pagado con la sangre en la cruz del Calvario y ahora está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de los pecados de los que yo me he arrepentido de corazón. ¡Qué maravilla! Porque ahora también estamos levantando otro monumento a nuestro Redentor. Y si verdaderamente creemos en el poder santificador del sábado, y cuidado que eso es una promesa del Señor,
si creemos que verdaderamente abrazar la promesa del sábado puede santificar nuestras vidas, y anhelamos experimentar el poder transformador de Dios en cada uno de nosotros, ahora sí que prestemos atención a cuál es el verdadero espíritu del sábado. Porque si no tenemos el espíritu del sábado, querido amigo, hermano o hermana, no tenemos nada. Tenemos solo legalismo. Tenemos solo tradición. Éxodo 31:13. La señal de santidad la escribió Moisés con estas palabras: vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Si cuando yo vengo el sábado al Señor, vengo con gozo en mi corazón, porque a lo largo de toda la semana he contado con sus promesas, he confiado en ellas y he visto su mano sustentadora, yo vengo aquí ya con la certeza, con la seguridad de ¿qué? De quien ha santificado mi vida, quien ha bendecido mi vida a lo largo de toda la semana, ¿quién ha sido? Mi Señor, mi guía fiel, mi sustentador. Hay una cita en Testimonios, tomo 6, página 350, que dice así: el poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su propia semejanza. ¿Y cuánta necesidad, verdad, tienen nuestras almas de ser nuevamente restaurada? Quizás algún alma tiene que estar totalmente hecha añicos para volver a ser reconstruida como el alfarero, ¿no? La obra del alfarero. Está tan dura ese alma que si no es ablandada no va a poder ser moldeada, ¿no? Sigue diciendo la cita: para los que santifican el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe por la obediencia a aquellos principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Fíjense, yo encontré dos citas de dos vidas consagradas al Señor, dos grandes mujeres que seguro que muchos de ustedes van a conocer. La primera cita, ¿cómo definió santidad esta mujer? La Madre Teresa de Calcuta. Escuchen bien, a mí me sorprendió que dos mujeres tan poderosas pareciera que se habían puesto de acuerdo en sus citas. Madre Teresa de Calcuta dijo así: la verdadera santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con una sonrisa. ¡Wow! Me encantó. Me encantó esta definición. A veces la gran diferencia de la verdadera santidad a la falsa santidad estriba en la sonrisa. ¿Se puede sonreír en momentos de duelo? Cuesta, ¿eh? ¿Y cuántos duelos hay en la vida? ¿Cuántos duelos hay ahí en la calle y en nuestras vidas? ¿Cuántas heridas abiertas todavía en nuestro corazón, en nuestra alma? ¿Se puede sonreír con ese dolor? Ellen White: la verdadera santificación consiste en la alegre ejecución de los deberes diarios en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. ¡Wow! Están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo. Yo confío en que la voluntad de Dios es mejor que la mía. ¿Por qué? Porque cuando le he puesto a prueba en mi vida, ¿qué es lo que he encontrado? Que era cierto y verdadero, era mucho mejor su voluntad que la mía. Estaba equivocado. Y ahora, fruto de esa obediencia confiada, ahora ¿qué sale de mi rostro? Una sonrisa. Miren, quiero compartirles esto porque
lo pone en el corazón en estos momentos el Señor en mi vida. Hace unos años yo hice el estudio bíblico a una querida uruguaya, con ese acento que tienen los uruguayos, que no es el mismo acento que el argentino, aunque algunos los confundimos, pero es diferente, ellos saben. El papá lo había traído de su país, lo tenía en su casa. Era un papá que había vivido momentos duros, difíciles. Ella me contaba, había sido policía en su país, había tenido cargos de responsabilidad, era un hombre curtido, ¿no? Por la experiencia del mundo, que había pasado grandes pruebas y había sobrevivido a todas ellas. Y un día me llamó y me dijo, Juan Carlos, me gustaría, mira, mi papá ha caído enfermo, está en el hospital, la cosa no pinta bien, le había dado también un derrame cerebral, un ictus, era ya mayor, no pinta muy bien la cosa, por favor, ¿podrías irlo a visitar? Sí, claro, ¿cómo no? Yo voy a visitarlo. Me dijo, mira, mi papá es creyente, pero es creyente a su manera. Así que tú le hablas del mensaje de esperanza, que seguro que le alcanzarás. Y yo que era novel en esto, me fui a un pastor veterano y le dije, oye, pastor, y seguro que alguno de vosotros conocerá a ese estupendo pastor Fernando Busquet. Fernando Busquet, un veterano de guerra, me acompañó aquel día, aquella mañana al hospital. Y dije, mira, yo esto no lo he hecho nunca, acompáñame y dime cómo. Ok. Y él, experto en la materia, dijo, vamos a hacer una cosa. Mira, cuando nos acercamos a un enfermo de estas características, nosotros nos pensamos que no nos va a escuchar. Pero no, no. En la mayoría de las veces, en muchas de las veces, ellos nos escuchan. Así que vamos a ir a su lado bueno, le vamos a coger de la mano y vamos a hablarle para que se comunique con nosotros a través de la mano buena y que nos apriete cada vez que... Y así hicimos. Y le empezamos a hablar de ese Dios maravilloso que entregó su vida por nosotros en el Calvario. De ese Dios perdonador. De ese Dios poderoso que venció a la muerte, venció a toda enfermedad y que resucitó de los muertos. Y ahora le llevamos al arrepentimiento. Y empezaron a correr lágrimas por las mejillas de este señor. Era la primera vez que lo veíamos, no lo conocíamos de nada. Estaba siendo tocado por el Evangelio. Hicimos nuestra labor, nos fuimos, nos despedimos. Pasaron pocos días, me llama su hija. Juan Carlos, tengo una buena y una mala noticia. Yo, ¿cuál te empiezo contando? Yo, la mala siempre es la primera. Prefiero la mala. Mi papá ya descansa en paz. ¿Cómo? Pero mira, te doy gracias porque te voy a contar cómo se ha ido al descanso. Se ha ido al descanso con una sonrisa. Yo le estaba dando de comer, de repente paró, hizo una sonrisa y nos dejó. Les vuelvo a preguntar, ¿se puede sonreír en el duelo? Sí, con el Espíritu del Señor se puede sonreír. Amén. Sabemos que Jesucristo, sabemos que Jesucristo cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras penas, con nuestras debilidades, con nuestras enfermedades. Se cuenta una historia. Una ancianita piadosa fue interrogada por un incrédulo burlesco, se burlaba de ella y le preguntaba, ¿qué es para usted ser cristiana y sentirse salva? Aquella abuelita, aquella ancianita, con toda la sencillez del mundo y mansedumbre de corazón le contestó, es como si el Señor se pusiera mis zapatos y yo los de Él. ¡Wow! ¿Jesucristo se ha puesto cada uno de nuestros zapatos? Sí.
Sabemos que así es. ¿A qué estamos esperando a ponernos nosotros sus sandalias? ¿A qué estamos esperando? ¿Tenemos necesidad de más evidencias de su amor incondicional? Jesús nos está llamando en esta mañana a que vivamos el verdadero reposo del sábado. ¿Queréis buscar conmigo? Y acabamos con esta cita bíblica. Hebreos 4 del 1 al 3. Hebreos capítulo 4 del 1 al 3. Dice, siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, cuidad que ninguno de vosotros parezca rezagado. Estar atentos, porque también a nosotros como a ellos se nos anunció el Evangelio, pero la palabra que oyeron no les aprovechó a ellos. ¿Por qué? Porque no se unieron por la fe a los que la oyeron de verdad. Los que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo del Señor. Más adelante en el versículo 7 seguimos leyendo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y versículos 9 y 10 añade, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, que está en los 4 ángulos de la tierra, porque el que entra en el reposo de Dios también descansa ¿de qué cosas? De nuestras obras, de sus obras, como Dios descansó de las suyas. ¿Quieren descansar de sus obras? ¿Sí? Entren en el reposo del Señor. Confíen en las promesas del Señor. Hay este teólogo, Andreas Sen, que escribió el reposo, este reposo del que habla Hebreos, es un reposo espiritual, un descanso de nuestras propias obras y de la cesación del pecado en nuestras vidas. Es a este reposo al que Dios llama a su pueblo y es este reposo que tanto el sábado como la Canaán celestial, son símbolos. Que Dios nos bendiga, que ojalá mientras esperamos que esa Canaán celestial venga a nuestro encuentro con Jesucristo, mientras tanto nos deleitemos un día y otro también en el reposo del Señor. Que Dios te bendiga.